Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi grupo y yo esperamos que se encuentren bien de salud, ya que el país y todo el mundo sigue atravesando por una grave pandemia. En medio de todo esto ya se han visto muchos avances para la obtención de la vacuna y esperemos que pronto pueda estar con nosotros. Por ahora solo nos queda cuidarnos y cuidar también de nuestra familia. Nos ha tocado exponer sobre el quinto laboratorio de Química 1, cuyo tema es velocidad de reacción. Quien les habla es Paredes Caballero Alexander Santiago y voy a exponer sobre la introducción y el fundamento teórico. Introducción. La rapidez con la que se produce una transformación química es un aspecto muy importante, tanto desde el punto de vista del conocimiento del proceso como el de su utilidad industrial. Interesa conocer la velocidad de reacción y los factores que puedan modificarla. La velocidad de una reacción química no es la misma en todos los tipos de reacciones que existen. Algunas son rápidas y otras son lentas. Para explicar la diferencia de las velocidades es necesario analizar los factores que influyen en las reacciones. En el presente laboratorio veremos cómo la concentración de una sustancia influye directamente en la velocidad de una reacción que analizaremos. También experimentalmente se podrá determinar si la reacción analizada es de primer orden o de segundo orden. Lo mencionado anteriormente es muy importante porque información como esta nos ayudará a plantear una ecuación llamada ecuación de velocidad. Por supuesto, también veremos el efecto de la temperatura en una reacción, ya que es un factor sumamente crucial que genera un cambio en la velocidad de reacción. Fundamento teórico. El primer concepto que vamos a revisar sería el de cinética química. La cinética química estudia la velocidad de reacciones químicas. Es importante estudiarla debido a que la velocidad de reacciones químicas abarca escalas de tiempo muy amplias. Por ejemplo, las explosiones son rápidas, ocurren en segundos o en fracciones de segundo. El cocimiento puede tomar minutos u horas, la corrosión años y la erosión de las rocas por la acción de elementos ocurre a lo largo de miles o incluso millones de años. Velocidad de reacción. La rapidez de un suceso se define como el cambio que ocurre en un intervalo de tiempo dado. Siempre que se habla de rapidez, es necesario introducir la palabra de tiempo. Por ejemplo, la rapidez de un auto se expresa como el cambio de posición del auto a lo largo de cierto periodo. Las unidades de esta rapidez usualmente son kilómetros por hora, es decir, la cantidad que cambia dividida entre el intervalo de tiempo. De modo análogo, la rapidez de una reacción química, su velocidad de reacción, es el cambio de concentración de los reactivos o productos por unidad de tiempo. Por tanto, las unidades de velocidad de reacción son normalmente la molaridad por segundo, es decir, el cambio de concentración dividido entre el intervalo de tiempo. Factores que influyen en la velocidad de reacción. El estado físico de los reactivos. Para que reaccionen es necesario que las moléculas de los reactivos choquen entre sí. Cuanto más fácilmente chocan las moléculas unas con otras, con tanta mayor rapidez reaccionan. La concentración de los reactivos. A medida que la concentración aumenta, la frecuencia de colisión de las moléculas aumenta, y esto origina velocidades mayores. Temperatura a la que se lleva a cabo la reacción. La velocidad de las reacciones químicas aumenta con la temperatura. Es por esto que se refrigeran los alimentos para retardar la reacción de descomposición. El aumento de temperatura incrementa la energía cinética de las moléculas y al moverse con mayor rapidez, las moléculas chocan con más frecuencia y también con mayor energía, lo que origina velocidades mayores. La presencia de un catalizador. Los catalizadores son agentes que aumentan la velocidad de reacción sin transformarse. Influyen en los tipos de colisiones que dan lugar a la reacción. En el nivel molecular, la velocidad de reacción depende de las colisiones entre otras moléculas. Cuanto mayor es la frecuencia de colisión, tanto más grande es la velocidad de reacción. Velocidad de reacción de primer orden. Cuando una reacción es de primer orden respecto a un reactivo, los cambios en la concentración de ese reactivo producen cambios directamente proporcionales en la velocidad de reacción. Por tanto, si se duplica la concentración, la velocidad se duplica, y así sucesivamente.
La ecuación de velocidad también se puede mostrar en función al logaritmo natural, la cual sería el logaritmo de la concentración de A por T igual a menos K por T más logaritmo de la concentración de A sub 0. Ecuación de Arrhenius. Arrhenius observó que en casi todas las reacciones el aumento de velocidad con la temperatura no es lineal. Descubrió que en su mayor parte los datos de la reacción obedecen a una ecuación basada en tres factores: la fracción de moléculas con energía igual a la energía de activación o mayor, el número de colisiones que ocurren por segundo y la fracción de las colisiones con la orientación apropiada. Esos tres factores se encuentran incorporados en la ecuación de Arrhenius, la cual nos dice que K, la constante de velocidad, es igual a, que es una constante, llamada constante de Arrhenius, por la base del logaritmo neperiano elevado a la menos energía de activación entre RT, donde R es la constante de Boltzmann y T es la temperatura. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Nataliuska Maita y yo les voy a explicar la parte experimental del informe. En el experimento 1, influencia de la concentración en la velocidad de reacción en sistemas homogéneos, primero tomamos 4 tubos de ensayo previamente limpiados y los enumeramos del 1 al 4. Después añadimos agua con la condición de que sus volúmenes suben 10 mililitros. En el primer tubo añadimos 9 mililitros de agua, en el segundo 8 mililitros, en el tercero 7 mililitros y en el cuarto 6 mililitros de agua. Después, con ayuda de una pipeta, se añade tiosulfato de sodio a 0,475 molar. En el primer tubo se añade 1 mililitro de tiosulfato de sodio, en el segundo 2 mililitros, en el tercero 3 mililitros y en el cuarto 4 mililitros de tiosulfato de sodio. Después medimos el tiempo hasta que ocurra la aparición del precipitado de la reacción y agregamos a cada tubo de ensayo 1 mililitro de ácido sulfúrico. Con respecto a los cálculos de dicho experimento, se tiene como dato el disulfato de sodio al 7,5%, 36 normal del ácido sulfúrico concentrado. Luego, hallamos la concentración stock del tiosulfato de sodio. Nos apegamos a la ecuación de la molaridad, que es el porcentaje en masa por la densidad por 10 entre el peso fórmula. Y hallamos efectivamente que la molaridad es de 0,405 molar. Después seguimos la concentración de los 4 tubos y nos apegamos a la fórmula de la concentración por volumen inicial es igual a la concentración por el volumen final. Con esto hallamos la concentración de todos los tubos. En el tubo 1, por ejemplo, es de 0,0475 molar. En el tubo 2 es de 0,095 molar. En el tubo 3 es de 0,1425 molar. Y en el tubo 4 es de 0,19 molar. Todos estos datos los integramos en un cuadro comparativo, que es donde verificamos y comparamos los distintos tubos de ensayo. Verificamos que se cubre la condición de los volúmenes al agregar el volumen de tiosulfato de sodio y el volumen de agua, ya que cada uno de estos suman 10 mililitros. Tenemos la concentración del tiosulfato anteriormente hallada, el tiempo de reacción, donde también se puede verificar que la concentración, mientras va aumentando, el tiempo va disminuyendo. En otras palabras, verificamos que la concentración es inversamente proporcional al tiempo. También tenemos la constante de rapidez y la velocidad de reacción. Gráficamente, según la fórmula de la velocidad, que es la constante por la concentración molar, lo podemos pasar a una ecuación lineal y gráficamente se vería como está en la imagen representada. La pendiente de esta sería el negativo de la constante de velocidad. Ahora, con respecto a la reacción, tenemos como reactantes el tiosulfato de sodio y el ácido sulfúrico, que obtenemos como productos el dióxido de azufre, el sulfato de sodio, una suspensión blanca y amarillenta de azufre más agua. En el experimento 2, la influencia de la temperatura sobre la velocidad de reacción. Primero tenemos 8 tubos de ensayo previamente limpiados.
y los calificamos en grupo 1 y grupo 2. En el grupo 1, con ayuda de una pipeta, añadimos 8 mililitros de tiosulfato de sodio al 0,475 molar. En el grupo 2, también con ayuda de una pipeta, añadimos 4 mililitros de ácido sulfúrico diluido al 10%. Después, los 8 tubos de ensayo, con cuidado, los introducimos en el vaso de precipitado con 500 mililitros de agua. Después lo llevamos a la estufa y con la ayuda de un termómetro realizamos nuestras reacciones, tomando primero a 30 grados centígrados un tubo del grupo 1 con uno del grupo 2. De manera análoga, lo hacemos a 40 grados centígrados, a 50 grados centígrados y 60 grados centígrados con los respectivos tubos de ensayo y medimos el tiempo de las reacciones. Respecto a los cálculos del experimento 2, se tiene por dato el ácido sulfúrico al 10% de volumen y el tiosulfato de sodio a 0,475 molar. Ahora, en el experimento 2 se puede corroborar la ecuación de Arrhenius. Pero, ¿qué decía Arrhenius? La dependencia de la constante de rapidez de una reacción con respecto de la temperatura se expresa mediante la siguiente ecuación, conocida como la ecuación de Arrhenius, como la vemos a continuación. Ahora, esta ecuación la podemos pasar a una forma lineal, donde E índice A es la energía de activación de la reacción con unidades kilojoule por mol, R es la constante de los gases, T es la temperatura absoluta, y E es la base escala de la temperatura en los logaritmos naturales. Ahora, una ecuación que relaciona las constantes de K1 y K2 a las temperaturas T1 y T2 puede utilizarse para calcular la energía de activación o para encontrar la constante de rapidez a otra temperatura. Eso se puede hallar referente a la última ecuación y después tenemos, como lo he dicho antes, una ecuación del logaritmo de periano referente a la primera ecuación simplemente con dos constantes de velocidad y con dos temperaturas. Ahora, todos estos datos los integramos en un cuadro comparativo, en donde su referencia es la temperatura de 30 grados centígrados hasta los 60 grados centígrados. Hallamos el tiempo de la reacción, que como se puede ver, primero es 7 segundos, luego es 4,3 segundos, luego es 3,9 segundos y al final es 2,4 segundos. Y con respecto a la temperatura, se puede ver que mientras la temperatura va aumentando, el tiempo va disminuyendo. Entonces verificamos que la temperatura también es inversamente proporcional al tiempo. Ahora, también tenemos la constante de la velocidad. Y tenemos la inversa del tiempo absoluto, al igual que comparamos el logaritmo de la constante velocidad y también por dato la velocidad de reacción. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Bueno, buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Bueno, en esta oportunidad, ya concluyendo con este laboratorio, vamos a responder las preguntas del cuestionario. Vamos a empezar por la pregunta número 1. En la pregunta número 1 nos dice, graficar la concentración del ion tiosulfato en la ordenada y el tiempo t en la abscisa. Vamos a considerar los datos siguientes. Los tiempos vamos a considerarlos de 0, 50, 100, 200 y 300 segundos. Y la concentración del ion tiosulfato será de 0.01, 0.00787, 0.00649, 0.00481 y 0.0038. Y considerando estos datos, obtenemos una gráfica como esta. La pregunta número 2 nos dice, graficar el logaritmo del ion tiosulfato versus tiempo. Ya ordenando otra vez los datos, y aplicándole el logaritmo, vamos a obtener valores como valores de menos 2, menos 2.104, menos 2.1878, y menos 2.3179 y menos 2.42022. Con estos datos, la gráfica obtenida sería algo como esta. Pregunta número 3. Valor de las constantes de velocidad específica K, considerando una reacción de primer orden a partir de la gráfica adecuada. Bueno, en una ecuación de primer orden tenemos que el reactivo A nos genera el producto B. La ecuación de velocidad de reacción es igual a velocidad igual a la constante de velocidad por la concentración de A.
Dicha ecuación se puede transformar al logaritmo natural de la concentración de A en un tiempo dado igual a menos K por el tiempo, más el logaritmo natural de la concentración de A al inicio. La ecuación encontrada nos proporciona la gráfica de una línea recta de pendiente menos K, como podemos ver en este gráfico. Y es así como hallamos la constante de velocidad, ¿no? Pregunta número 4. Enumerar las conclusiones del efecto de la variación de la concentración sobre el tiempo de reacción. Bueno, estas conclusiones halladas serían: 1. La velocidad de reacción corresponderá a la rapidez con que tiene lugar una reacción. Durante el cambio, la concentración de los reactantes disminuirá, mientras que la concentración de los productos aumentará. La velocidad media se medirá a través del cambio de concentración en un periodo determinado de tiempo. Cuando se hace reaccionar un reactivo más concentrado, el tiempo de reacción es menor que cuando el reactivo tiene menos concentración. Aquí tenemos una representación gráfica de lo que hemos mencionado. La pregunta número 5 nos dice: ¿qué valor tiene el tiempo de reacción con relación a la velocidad de reacción del sistema estudiado? El tiempo de reacción es muy importante a la hora de analizar la velocidad de reacción. Se ha visto que a medida que se alteraban las concentraciones de los reactantes, quien nos indicaba qué efecto tenía esta alteración en la velocidad de reacción era el tiempo, pues en algunos casos el tiempo empleado era menor y en otros mayor. Nos valió de mucho como un indicador para determinar la velocidad de la reacción. La pregunta número 6 nos dice: calcular la constante de velocidad de reacción para cada temperatura. Ordenando los datos del laboratorio en un cuadro tenemos las temperaturas de 30, 40, 50 y 60 grados Celsius para un tiempo dado de 7 segundos, 4.3 segundos, 3.9 segundos y 2.4 segundos. Hallando K, que lo vamos a igualar a 1 sobre T, tenemos los valores de 0.1428, 0.2325, 0.2564 y 0.4167. La pregunta 7 nos dice: calcular la inversa de la temperatura absoluta, 1 sobre T. Tenemos las temperaturas en grados Celsius. Esas temperaturas las tenemos que pasar a grados Kelvin, obteniendo los valores de 303, 313, 323 y 333 Kelvin. Realizando lo que nos piden, tenemos los valores de 0.0033, 0.0032, 0.0031 y 0.003. Pregunta número 8. Calcular el logaritmo de K. Bueno, tenemos K, que es igual a 1 sobre T, y tenemos los valores de 0.1428, 0.2325, 0.2564 y 0.4167. Aplicando el logaritmo tenemos los valores de menos 0.8453, menos 0.6336, menos 0.5911 y menos 0.3802. La pregunta número 9 nos dice: graficar los datos de temperatura, grados Celsius versus tiempo. Organizamos los datos en una tabla. Tenemos las temperaturas de 30, 40, 50 y 60 grados Celsius y los tiempos de 7, 4.3 segundos, 3.9 segundos y 2.4 segundos. Con estos datos obtenemos una gráfica como esta. La pregunta 10 nos dice: graficar el logaritmo de K versus 1 sobre T. Otra vez ordenamos los datos en una tabla. 1 sobre T tenemos los valores de 0.1428, 0.2325, 0.2564 y 0.4167. El logaritmo de K tenemos los valores de menos 0.8453, menos 0.6336, menos 0.5911 y menos 0.3802. Para estos valores la gráfica obtenida es la siguiente. La pregunta número 11. ¿Qué relaciones se deducen del gráfico de la temperatura versus tiempo? Bueno, de este gráfico se deduce que a mayor temperatura la reacción se da en menor tiempo y podría darse con mayor violencia. Podemos ver que son inversamente proporcionales. Y por último tenemos la pregunta número 12 que nos dice: representar gráficamente la relación entre el cambio de la concentración de la solución y la velocidad de reacción. Colocar en la abscisa la concentración y la velocidad de reacción hallada. ¿Pasa esta línea por el origen de coordenadas? Y si es así, ¿por qué? Bueno, vamos a ordenar los valores de la concentración del tiosulfato de sodio y la velocidad en un cuadro. Tenemos las concentraciones del tiosulfato de sodio
que es de 0.0475, 0.095, 0.1425 y 0.19. La velocidad para cada concentración es de 0.01978, 0.007768, 0.016 y 0.051, perdón. Con estos datos obtenemos la gráfica siguiente. Y vemos que esta gráfica se representa como una curva de forma creciente de acuerdo a la mayor concentración. Y también vemos que la gráfica no pasa por el origen. Y bueno, compañeros, esto sería todo. Hasta aquí es el laboratorio número 5 de velocidad de reacción. Esperemos que la explicación haya sido provechosa para ustedes y bueno, que les haya gustado y sobre todo que se haya entendido este laboratorio. Esto sería todo, compañeros. Muchas gracias.